Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de uno de los casos más impactantes de feminicidio serial en México, el de Juan Carlos Hernández, o mejor conocido como el monstruo de Catepec. Este caso no solo es importante por la cantidad de víctimas, sino porque nos permite entender un poco de cómo interactúan factores psicológicos, sociales y estructurales en la violencia extrema contra las mujeres. Juan Carlos Hernández fue detenido en 2018 junto con su pareja, lo cual añade un elemento poco común, que es la coautoría en delitos seriales. Un dato interesante, pues que se estima que hubo más de 20 feminicidios, pero no todos fueron confirmados de manera oficial. Como contexto criminógeno, tenemos que los hechos ocurrieron en Ecatepec, que es una de las zonas con mayores índices de violencia de género en México. Desde la criminología ambiental, este contexto es clave, ya que facilita el delito, ya que presenta altos niveles de desigualdad social, deficiencias en seguridad pública, normalización de la violencia de género. De acuerdo con la ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres en contextos de desigualdad estructural incrementa la posibilidad de delitos como el feminicidio, ya que alta densidad poblacional provoca anonimato, pobreza y desigualdad genera vulnerabilidad y fallas institucionales genera impunidad. Cuando un entorno normaliza la violencia, el agresor encuentra menos resistencia social. Ecatepec ha sido señalado durante años como uno de los municipios con más feminicidios del país. Ok, como perfil general del agresor tenemos que el agresor mostraba una apariencia funcional dentro de la sociedad. Era padre de familia, convivía con vecinos y no levantaba ninguna sospecha. Esto rompe el estereotipo que todos tenemos acerca del criminal visible. Muchos agresores seriales no parecen peligrosos. De hecho, su capacidad de adaptación es lo que les permite justamente operar durante muchos años. Y por otro lado, su esposa participaba activamente, pero todo indica que él era la figura dominante que dirigía todos los actos. Como análisis de personalidad, lo abordamos desde varios aspectos. Uno de ellos es el enfoque clínico. Nuestro análisis sugiere que presenta rasgos del trastorno antisocial de la personalidad, ya que no sienten culpa, manipulan a otros y rompen normas constantemente. Las características que observamos son el incumplimiento de normas sociales, conducta delictiva persistente, falta de remordimiento y la manipulación de otras personas. Estos rasgos son comunes en delincuentes violentos y particularmente en agresores seriales. En muchos casos de asesinos seriales no hay un arrebato emocional, sino decisiones frías y calculadoras. Ok, desde la psicopatía versus la sociopatía. Aunque presenta rasgos psicopáticos como frialdad emocional y falta de empatía, algunos autores consideran que se acerca más a la sociopatía. La psicopatía son personas que suelen ser más frías y suele ser de carácter biológico. Y en la sociopatía es algo más fluido más influido por su entorno. En este caso, su historia de violencia y abandono podría haber influido significativamente en esto. En cuanto al sadismo y las parafilias, el caso presenta elementos de sadismo, ya que el agresor obtenía placer del control y el sufrimiento de sus víctimas. No siempre es sexual en sentido directo, sino también es ligado al poder. En varios testimonios se menciona que conservaba restos o pertenencias, lo cual refuerza la idea del control y dominación, así como también se tiene registros de que practicaba el canibalismo, así que todo englobado entra dentro de todo esto del sadismo en las parafilias. En cuestión de las distorsiones cognitivas, el agresor presentaba muchas, en este caso. Algunas de ellas era que justificaba sus actos mediante creencias distorsionadas. Un ejemplo podría ser el que consideraba que las mujeres son inferiores o que se lo merecían. Eh, pues estas ideas le permitían actuar de manera sin culpa, por así decirlo, y y al final era una deshumanización de las víctimas. En cuanto a los factores biográficos y de riesgo, diversas investigaciones señalan que la conducta criminal violenta puede explicarse por factores acumulativos,
es decir, la historia de abuso sexual en la infancia, la violencia familiar, posibles lesiones neurológicas y entornos de negligencia, que es en todo lo que se desenvolvía esta persona. Desde la criminología del desarrollo, estos factores incrementan la posibilidad de conductas antisociales en la adultez. Es importante recalcar que no todos los que sufren violencia se vuelven agresores, pero sí aumenta el riesgo si se combina con otros factores. Ok, el modus operandi. Uno de los aspectos más importantes es justamente el cómo conseguía a sus víctimas. Él identificaba mujeres vulnerables, que eran madres solteras o de escasos recursos, que tuvieran alguna necesidad económica, y las contactaba por medio de engaños. Les ofrecía ropa barata, prometía empleo, generaba confianza, uso como de la pareja, o sea, de su pareja, ya que su esposa le ayudaba justamente a atraer las víctimas. Esto pues reducía la desconfianza. El hecho de que una mujer participara hacía que las víctimas se sintieran seguras. Posteriormente, las trasladaba a su casa, a un lugar privado donde el control era total. La ejecución del crimen era estrangulación principalmente, después del crimen era desmembramiento y ocultamiento. Se reportó que incluso vendía pertenencias de las víctimas o reutilizaba sus objetos. Esto muestra una organización, planeación y aprendizaje criminal. En cuanto a nuestro análisis victimológico, como ya les explicó mi compañera, las víctimas no fueron elegidas al azar. Buscaba víctimas que presentaran una vulnerabilidad social, faltas de redes de apoyo y una necesidad económica. El agresor no elegía personas, elegía condiciones. Y esto coincide con la teoría de la victimización diferencial, que explica cómo ciertos grupos tienen mayor riesgo de ser víctimas. Todas estas mujeres acudían con engaños a comprar ropa o a adquirir productos a bajo costo y es cuando estas personas aprovechaban. Ok, sus tipos de víctimas, según la clasificación victimológica, eran víctimas vulnerables, que eran condiciones sociales que aumentaban el riesgo, víctimas de oportunidad, accesibilidad para el agresor y víctimas simbólicas que representan el objeto del odio del agresor. Como victimización secundaria también abordamos que se observa por la ineficiencia institucional, la falta de atención a familiares y los procesos de investigación deficientes. Según Luis Rodríguez Mancera, la victimización secundaria ocurre cuando las instituciones agravan el daño sufrido por la víctima, ya que presenta mala atención, falta de seguimiento y fallas de la investigación. Muchas de las desapariciones no fueron atendidas oportunamente. Es por eso que al inicio les explicamos que se le implican más de 20 asesinatos, pero no todos se tiene registro de eso. Ok, la interpretación criminológica. El caso de Juan Carlos se explica desde un enfoque multicasual, de donde intervienen diferentes factores. A nivel individual, él presenta rasgos antisociales, la falta de empatía y conductas sádicas, como ya se los explicábamos anteriormente. A nivel social, era la cuestión de violencia de género, la desigualdad, donde las mujeres son un objeto más vulnerable. En situacional existía facilidad justamente para acceder a estas víctimas y la ausencia pues, de una vigilancia realmente efectiva. Y a nivel institucional, pues son las fallas en el sistema, en las investigaciones y pues la poca atención de casos que pues permitió la repetición de los delitos. Como conclusión tenemos que la violencia no es un producto de una sola causa, sino de factores psicológicos y sociales combinados. Las víctimas fueron seleccionadas por su vulnerabilidad, lo que indica victimización, no aleatoria. El feminicidio debe entenderse como un problema estructural, no solo individual, y la victimología es la clave para comprender el impacto del delito y mejorar la atención en las víctimas. Pues esas son nuestras referencias y pues sería todo por nuestra parte. Gracias. Muchas gracias.